Atención, lo que está a punto de suceder en los próximos 10 días cambiará por completo el tablero de guerra. No es una simple batalla ni un ataque más. Es el punto de quiebre definitivo. ¿Por qué la Casa Blanca redujo repentinamente su ultimátum? ¿Por qué Trump lanza frases que suenan como presagio de una catástrofe? La información clasificada sugiere solo dos escenarios posibles, y ambos son explosivos. El primero implica la desaparición de Zelensky del escenario político. El segundo, un golpe militar del que las Fuerzas Armadas no podrán recuperarse. La tensión en el aire es palpable, como antes de una tormenta devastadora. ¿Qué sabe exactamente Trump? ¿Por qué está tan seguro del final inminente? Y lo más inquietante, ¿por qué ningún líder europeo comenta lo que está sucediendo? Si todo es cierto, esto marca el fin, no solo de una fase, sino de toda la configuración actual del conflicto. La inteligencia no clasificada del más alto nivel del gobierno estadounidense indica un cambio dramático en la retórica. El plazo dado a Moscú se redujo de 50 a 10 días. Una decisión que solo tiene sentido si conocemos el contexto oculto. Las señales están ahí. Movimientos de tropas inusuales, cambios repentinos en la logística, silencio ensordecedor de la OTAN. Todo apunta a un giro radical que podría sacudir los cimientos del conflicto actual. La pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo exactamente y qué forma tomará. ¿Será un colapso interno o un golpe externo? ¿Un cambio de liderazgo o una ofensiva militar decisiva? Los analistas militares han detectado patrones que sugieren preparativos para una operación a gran escala. Mientras tanto, en Kiev, los círculos políticos susurran sobre posibles sucesores. Nombres como Zaluzny y Budanov circulan cada vez con más frecuencia. El tiempo se agota. Las próximas 240 horas determinarán el destino no solo del territorio en disputa, sino de todo el equilibrio de poder en Europa. Y mientras el reloj avanza, una pregunta persiste. ¿Estamos preparados para lo que viene? Pero el panorama es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Los movimientos en las altas esferas sugieren que estamos ante un momento decisivo. Las señales desde Washington han cambiado drásticamente, reduciendo el periodo de ultimátum a tan solo 10 días. Esta no es una decisión burocrática común, es una respuesta a información privilegiada del más alto nivel. La tensión se palpa en cada rincón del antiguo Estado soviético. Los analistas señalan dos escenarios probables que podrían materializarse en los próximos días. El primero implica una ofensiva militar a gran escala que podría paralizar la logística enemiga y quebrar las líneas del frente. Se especula sobre un avance de tanques en el suroeste, una maniobra que podría aislar la región del Mar Negro y cortar las rutas terrestres hacia Europa. El segundo escenario, conocido en código como cascanueces, contempla ataques precisos y simultáneos contra centros de mando y control, que dejarían al ejército rival prácticamente incapaz de coordinar sus operaciones. Cualquiera de estas opciones provocaría un shock psicológico y político sin precedentes. Pero existe una tercera variable que pocos se atreven a mencionar abiertamente: la posible desaparición de Zelensky del tablero político. Los rumores sobre su reemplazo cobran fuerza, con nombres como Zaluzny y Budanov sonando en los círculos de poder. La disidencia interna crece y la confianza en su liderazgo se desmorona día a día. Las preparaciones logísticas y los cambios operativos en las fuerzas rusas sugieren una escalada cuidadosamente orquestada. Mientras tanto, el silencio de la inteligencia occidental resulta ensordecedor. ¿Qué saben que no nos están diciendo? La respuesta podría sacudir los cimientos del orden mundial tal como lo conocemos. Pero lo más inquietante no es lo que vemos, sino lo que está por venir. La situación en el país fronterizo con Rusia se está volviendo cada vez más tensa, con señales claras de inestabilidad política que podrían desencadenar cambios dramáticos. El actual líder de esta nación se ha convertido en un obstáculo insuperable para cualquier negociación de paz. Ni Moscú ni Washington están dispuestos a dialogar con él, ya que representa la continuación del conflicto sin posibilidad de retroceso.
En los pasillos del poder, los rumores sobre una posible transición política cobran fuerza. Las élites locales consideran seriamente reemplazar al actual mandatario por una figura más manejable, posiblemente un militar retirado o alguien cercano a los círculos occidentales. El mero hecho de que estos escenarios se discutan abiertamente sugiere que el cambio podría ser inminente. Los comportamientos recientes del líder actual han generado más dudas. Sus apariciones públicas son cada vez más escasas y misteriosas, con visitas realizadas en semisecreto y ubicación constantemente oculta. La cancelación repentina de reuniones con representantes franceses y británicos ha provocado especulaciones sobre una pérdida de apoyo internacional. Entre los posibles sucesores se mencionan nombres como el excomandante Zaluzny y el jefe de inteligencia Budanov, además de otras figuras menos públicas, pero con fuertes conexiones internacionales. Aunque mantienen sus roles oficiales, los analistas detectan señales de reagrupamiento interno y replanteamiento de objetivos. Las declaraciones recientes de Trump, afirmando que comprende lo que está por suceder, adquieren un nuevo significado en este contexto. Los expertos sugieren que podríamos estar ante el preludio de un cambio significativo en el liderazgo de esta región en conflicto. ¿Qué opinas sobre estos posibles cambios en el liderazgo? ¿Crees que un nuevo líder podría facilitar las negociaciones de paz? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación actual en el país vecino está llegando a un punto crítico que Trump parece haber anticipado con notable precisión. Como empresario y político experimentado, sus declaraciones nunca son casuales, especialmente cuando se trata del conflicto en la región disputada entre Rusia y Occidente. Lo más intrigante es el silencio ensordecedor de Europa. Ningún líder de la UE comenta las declaraciones de Trump, ni intenta desmentirlas o aliviar la tensión. La explicación es simple. O carecen de información crucial o, más probablemente, tienen los mismos datos y temen reconocer públicamente la verdad. Si se derrumba cualquiera de los dos pilares fundamentales, ya sea el frente militar o el gobierno de la zona de conflicto, todo el proyecto occidental en esta región se desmoronará como un castillo de naipes. ¿No resulta sorprendente la pasividad de las capitales europeas frente a la repentina actividad de Washington? Estados Unidos está apartando a Europa y dictando nuevas reglas del juego. Esto no parece una improvisación, sino más bien un guión meticulosamente planificado. Los acontecimientos actuales no son una explosión repentina ni un giro inesperado, sino el resultado de una década de decisiones interconectadas, errores cometidos y cálculos estratégicos fallidos. La crisis que se avecina debe verse como una consecuencia inevitable, no como una casualidad. Solo se ha vuelto posible porque la situación en el frente, en los pasillos del poder y en las capitales occidentales, ha llegado a un callejón sin salida. Y ahora, por una extraña coincidencia, justo cuando las fuerzas del antiguo aliado fraternal están agotadas y Europa muestra signos de fatiga, se perfila un cambio dramático en el horizonte. Los analistas sugieren dos escenarios principales: un ataque frontal decisivo o un cambio repentino en el liderazgo del país en conflicto. Quizás ambos eventos ocurran simultáneamente como parte de una operación coordinada. Wow. ¿Qué escenario les parece más probable? ¿El colapso militar o el cambio político? Compartan sus opiniones en los comentarios. En los últimos días, observamos señales claras de agotamiento en el conflicto. Trump afirma conocer el desenlace y, analizando retrospectivamente, Estados Unidos ha actuado más como director que como participante en esta obra geopolítica. El país fronterizo con Rusia muestra signos de desgaste profundo. Inicialmente, Occidente coordinó suministros, presionó a sus aliados e impuso sanciones, pero el tiempo ha revelado las grietas en esta estrategia. La apuesta por una victoria rápida fracasó, y la presión económica no logró los resultados esperados. La estrategia informativa occidental también comenzó a desmoronarse. Cada vez más expertos, incluso en Estados Unidos, admiten que el conflicto está entrando en una fase incontrolable por métodos convencionales. Como resultado, la narrativa sobre Zelensky ha cambiado dramáticamente.
de líder nacional a obstáculo para la paz. Esta transformación retórica comenzó sutilmente. Un líder agotado por la guerra, un presidente reacio al diálogo, una figura excesivamente dependiente del apoyo occidental. Mientras la situación en la región inestable se deteriora, estas insinuaciones se intensifican. Surge la pregunta, ¿se está preparando un escenario donde Zelensky será señalado como el responsable del fracaso? El aspecto psicológico es crucial. La sociedad del país en conflicto está al límite. Las iniciativas de movilización han provocado descontento masivo. El cansancio social se está transformando en desconfianza. Dentro de la vertical del poder, crece la irritación por la presión constante de los supervisores occidentales, la ausencia de éxitos reales y la incertidumbre sobre el rumbo de esta confrontación. Con el frente demandando recursos y Occidente mostrando fatiga financiera, el territorio disputado entre Rusia y Occidente se encuentra en una encrucijada crítica. La tensión aumenta mientras los actores principales reconsideran sus posiciones. ¿Qué piensas sobre la situación actual? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, se percibe un cambio significativo en la dinámica del poder en el país vecino. El actual mandatario se ha convertido en un blanco vulnerable y, como nos enseña la historia, en tales momentos las élites comienzan a buscar alternativas. La posible salida del escenario político no necesariamente implica una eliminación física. Podría ser una destitución, una renuncia bajo presión o un traslado forzoso. Los analistas de Europa del Este ya están especulando sobre el futuro. En Eslovaquia, Polonia y Hungría, las voces que piden distanciarse de las políticas de la región inestable son cada vez más fuertes. Rumania debate sobre los riesgos de desestabilización en las zonas fronterizas. Incluso Alemania, que durante mucho tiempo fue el motor del apoyo, ha incrementado sus críticas hacia el liderazgo del territorio en disputa. En el frente militar, las fuerzas rusas han estado intensificando sus operaciones, realizando reagrupamientos y perfeccionando su táctica de ataques a la logística y los depósitos. La preparación para una operación importante no puede pasar desapercibida. Sin embargo, la inteligencia occidental, que habitualmente comenta hasta el menor movimiento en el frente, ahora mantiene un silencio intrigante. Este silencio podría explicarse de dos maneras. O la información es conocida, pero se retiene deliberadamente para no socavar la moral de las fuerzas del país, fronterizo con Rusia, o el desenlace ya está en marcha, y cualquier declaración solo aceleraría el pánico. Las declaraciones de Trump sobre la necesidad de detener conflictos sin sentido, sus críticas a la OTAN y la reducción del presupuesto para la antigua República Soviética, inicialmente vistas como populismo, ahora podrían revelar una comprensión más profunda de la situación. ¿Qué crees que sucederá en los próximos días? ¿Un cambio de liderazgo o una ofensiva militar? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que está por venir. En los últimos días, observamos cambios significativos en la estrategia internacional. Trump está apostando por un nuevo rumbo, donde el país en conflicto ya no es un objeto de salvación, sino una carga que debe ser reconfigurada o descartada. Si realmente tiene información privilegiada sobre un punto de inflexión inminente, podría ser él quien diseñe la nueva arquitectura mundial post-conflicto. La situación interna en la región disputada entre Rusia y Occidente es crítica. La infraestructura continúa deteriorándose. El sistema energético está en riesgo de colapso. Las inversiones occidentales se desvanecen. El PIB cae en picada y los escándalos de corrupción se multiplican. En este contexto, surge la idea de un reinicio total. Nuevo liderazgo, nuevos acuerdos, nuevo mandato. La historia nos enseña que la salida de una figura clave, sea un zar, un presidente o un general, suele marcar puntos de inflexión en grandes conflictos. Con Zelensky, su potencial salida simbolizaría el fin de una ideología de victoria total, dando paso a una diplomacia práctica, aunque sea bajo presión externa. Para Trump, con sus ambiciones imperiales, el objetivo no es solo remover una figura,
sino proponer un reemplazo estratégico. Algunos analistas sugieren que estas declaraciones son parte de una guerra informativa para sembrar pánico y discordia, o simple retórica electoral estadounidense. Sin embargo, el silencio de los líderes europeos es revelador. No se apresuran a desmentir estas teorías, y el país fronterizo con Rusia tampoco lanza una contraofensiva informativa. Este silencio podría ser la señal más significativa cuando el futuro de una nación está en juego. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que estamos ante un verdadero punto de inflexión o es solo otra maniobra política? Comparte tu opinión en los comentarios. La estabilidad del régimen, el destino de cientos de miles de personas y el equilibrio global de poder están en juego. Los acontecimientos recientes sugieren que en el país fronterizo con Rusia se está gestando un cambio radical y doloroso, o que los actores simplemente temen admitir que han perdido el control. Los indicadores son claros: el ultimátum acortado, las misteriosas declaraciones de Trump, los tropiezos en el liderazgo del territorio en disputa, la creciente tensión en el frente y el silencio total de los líderes europeos. Todo esto no puede ser coincidencia. Algo significativo se está preparando. Los dos escenarios presentados por Kazakov suenan más como elementos de una combinación ya en marcha que como simples hipótesis. O bien se avecina una ofensiva decisiva que borrará los restos del frente y acabará con la moral del oponente, o presenciaremos la desaparición política de la figura clave que obstaculiza cualquier acuerdo. Quizás incluso ambos acontecimientos ocurran simultáneamente. En la antigua República Soviética, esto marcará el inicio de una nueva fase con nuevos actores, nuevas condiciones y nuevas reglas. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo y quién estará preparado para ello. Si Trump realmente sabe lo que se avecina, significa que el escenario ya está aprobado. Solo queda observar cómo las piezas se mueven una a una en el tablero. El desenlace podría ser muy diferente de lo que muestran los videos propagandísticos. Las tensiones en el país marcado como 404 sugieren que el cambio es inminente, y las consecuencias resonarán mucho más allá de sus fronteras. La configuración actual del poder en esta región de inestabilidad está a punto de transformarse. El silencio de las capitales occidentales podría ser miedo, indiferencia o un juego cínico. Las próximas semanas serán cruciales para determinar quién emerge como el nuevo centro de toma de decisiones. ¿Qué opinas sobre estos acontecimientos? ¿Cuándo crees que ocurrirá este punto de inflexión y quién quedará en pie cuando se asiente el polvo? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que está por venir.